Hola, bueno, hoy es 5 de marzo del 2024. Es importante complementar el tema de ayer sobre las armas traumáticas que si se portan sin haber hecho el trámite previsto en el decreto 1417 del año 2021 y no tenga permiso, pues si lo coge la policía, lo puede hacer judicializar. Es que voy a complementar esta idea porque la verdad existe confusión al respecto y todo el mundo en las redes sociales, algunos le aciertan y otros no aciertan, pero es que esto es un tema más de índole jurídico y entonces como abogado penalista pues debo hacer las respectivas aclaraciones. Yo propiamente tenía todavía una confusión, pero la verdad es que ya está despejada. Para mí está claro y encontré más fundamento todavía para señalar que sí puede ser judicializado. Miren, reitero, ahorita complemento más la idea. El decreto 1417 que está vigente desde el 4 de noviembre del año 2021, con base en estos tres decretos, el 1070 del año 2015 y el 1563 del año pasado también tiene que ver y regula todo el tema pues por parte del Ministerio de Defensa para las armas conocidas como de letalidad reducida, que de acuerdo a ese decreto 1417 pues se indicaron que las armas traumáticas tienen las mismas condiciones señaladas en el decreto ley 2535 del año 93 y allí empieza ya fundamentalmente, y hay que abro este espacio diciéndoles que el tipo penal del artículo 365 y 366 de la ley 599 que tipifica el porte de arma es un tipo de peligro y el delito es el bien jurídico que se afecta a la seguridad pública. Entonces, bajo esa perspectiva tenemos que revisar una jurisprudencia de consulta, no solo la 00014 de ahorita del año pasado, 2023 a principios de año, sobre el tema del monopolio de las armas, al revisar en la ley 2197 del año 22, que es ley de seguridad ciudadana, que a su vez refuerza el tema de la ley 1801 del Código Nacional de Policía. Y también hay que tener en cuenta la sentencia C038 del año 95, que interpretó los artículos 5 y 6 del decreto con fuerza de ley, porque fue expedido por el presidente con fuerza de ley, decreto 2535 del año 93, artículos 5 y 6, sobre lo que se considera y se definen armas. Entonces ahora paso a explicar eso. Y un radicado 63192 del año 2023 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dice, grosso modo, señaló esta providencia que el tema del proveedor de los 9 cartuchos para considerar si el arma tipo pistola es de uso restringido, uso privativo, dice la Corte que esa no es la única diferencia, no es suficiente para variar la clasificación del arma de fuego. Pero eso es un tema completamente aparte, simplemente lo tengo es como referencia, porque ahora también paso a explicar que las armas traumáticas fueron clasificadas en el decreto según el decreto 2535, según la tipología. Por eso, pues sí sería bueno iniciar diciendo eso, de que las fueron clasificadas porque según el artículo 7º del decreto ley 2535, las armas se clasifican de guerra o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
armas de uso restringido y las armas de uso civil. Que esas armas de uso civil del artículo 10 del decreto ley se clasifican armas de defensa personal, armas deportivas y de colección. Que según esas armas de uso civil, que son las armas de uso civil de carácter letal que tienen el permiso o el salvoconducto para porte o tenencia o porte, según el caso. Esas armas, esos son los revólveres 38 pulgadas, longitud del cañón 6 pulgadas. Y las pistolas de repetición o semiautomática. Proveedor no superior a 9 cartuchos, porque si es superior a esos 9 cartuchos, ya entonces se ubican dentro de armas de uso restringido. O sea, hay armas tipo pistola que son de ráfagas, esas son de uso privativo. Entonces, según esto, mire cómo está establecido o cómo está decretado en el 2535. ¿Cómo se definen? Armas son todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte de una persona. Que el artículo 6 las define las armas de fuego. Dice, son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por la expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Ayer les expliqué precisamente eso. Les di el ejemplo. Pongamos que este es el cartucho, acá está el proyectil y acá en la parte del culote está el fulminante que con la aguja percutora del revólver o de la pistola hace que ese fulminante estalle y produzca la deflagración de la pólvora que está al interior del cartucho, y con esa combustión entonces se expulsa este proyectil. Así grosso modo, más o menos, es que entonces se estima que ese artículo 6 para definir como armas de fuego. De allí que el decreto 1417, basado en un estudio justamente de la Jefatura de Policía Científica y Criminalística, pues del 19 de mayo del 2021, dijo eso prácticamente, que por lo tanto son armas de fuego, y allí entonces quedaron comprendidas como armas de fuego en el 2535, y se indica la clasificación a la que llega de que armas traumáticas, dice en el punto 2436, se clasificarán como primero todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las tipologías del artículo 8 del decreto 2535 se considerarán armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública. 2. Las armas traumáticas características a la tipología establecidas en el artículo 9 de ese decreto se consideran como armas de uso restringido. Y tercero, todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a las tipologías establecidas en el artículo 11 del decreto 2535 se consideran armas de uso civil de defensa personal. De allí, por esa razón entonces, esas armas de defensa personal, pues para ese tipo de armas traumáticas, pues se estableció unos tiempos, unos plazos para el marcaje o registro de las armas traumáticas y el respectivo permiso. Es decir, en estos momentos, quien no haya realizado ese marcaje y la solicitud, el registro y la solicitud del permiso, quien porte un arma traumática en esas condiciones, se está infringiendo el artículo 365, que como el porte, en ese caso si es arma de uso privativo de Fuerzas Armadas,
de defensa personal, si es arma traumática que se quedó o que debió haber hecho el trámite y no lo hizo, porque las de uso restringido tuvieron que haberse devuelto o tienen que regresarse a la Armada, a la brigada, porque son armas que no van a darles el respectivo permiso o salvoconductos. Me refiero a aquellas que tienen las características de defensa personal, de uso civil, que sí les están dando dieron las autorizaciones en sus tiempos establecidos. Por eso, en este momento, quien tenga un arma traumática y como hay un ingrediente normativo del artículo 365 que indica que si se tiene armas sin el respectivo permiso, 365, el que sin permiso de autoridad competente importe, bueno, en este caso, porte o tenga en su lugar armas de fuego de defensa personal, y las partes esenciales, accesorios esenciales o municiones incurren de 9 a 12 años. Y si es un arma restringida de la que usted se quedó con ella y no la devolvió, pues ahí entonces se matricula en el artículo 366. Entonces, como el ingrediente normativo del artículo 365 dice, el que sin permiso de autoridad competente, de allí que con toda la razón, el ministro de Defensa indicó en ese decreto vigente 1417 del año 2021 que en caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro del plazo establecido en este artículo, o las personas naturales o jurídicas no realicen el trámite de registro ni se solicite la autorización de tenencia y o porte, deberán entregarlas al Estado, so pena de su incautación y judicialización. La devolución se hará por medio del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares. Entonces es muy claro, la norma está diciendo, el decreto 1417, que pues si no se hicieron esos respectivos marcaje y solicitud pues del permiso, pues amigos, quien porte esa arma traumática en esas condiciones, pues está incurriendo en el delito del artículo 365. Y si es una de uso restringido que tuvo que haberla devuelto, pues ahí se va a complicar la cosa porque esa pena es más alta. Entonces es claro que se debe tener presente esa situación porque ahí se atenta contra un bien jurídico que es el de la seguridad pública, el portar armas sin permiso. Si en estos momentos está suspendido, como dijo a través de un decreto del diciembre del año pasado, están suspendidas aún las armas de uso de defensa personal, de civiles, ¿no? Armas de uso civil, de armas de defensa personal letales con permiso están suspendidas, salvo una resolución 005 recientemente de finales de febrero del mes pasado que indicó pues que hay allí una clasificación de personal que está exento, que sí la puede llevar a pesar de estar suspendidas, y hay otras que tienen que hacer el trámite igualmente para poder entonces utilizarlas. Con mayor razón, pues también la misma situación cabe y calza para el tema de las armas traumáticas. Pues si ya son consideradas como armas letales, ahí sí entonces ya aplica ello. Es que mire, la ley, justamente esa sentencia C-014 del 2023 sobre el tema del monopolio de las armas, ahí estaba la confusión, que porque había declarado inexequible unos artículos 25 y 30, pero dice al examinar la exequibilidad en esos artículos sobre este tema de las armas, dice, en ese sentido las armas y elementos y dispositivos menos letales
se enmarcan en el monopolio de las armas. El artículo 223 de la Constitución Política no distingue entre tipo de armas y de otra parte porque se trata de instrumentos que suponen un riesgo importante para la integridad y la vida de las personas, cuya materialización e intensidad depende de la forma como sean empleados. Allí cito textualmente lo que se desprendió de esa sentencia C014. Y otra cosa más, esa ley 21 de 97 por tal razón estableció en el artículo 39, que no ha sido declarado ni sequil ni nada por el estilo, las normas que modifican y adicionan la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y de Convivencia Ciudadana. Y dice así, artículo 39, adiciones en los numerales 8, 9, 10 y 11 y el artículo 27 de esa ley 1801, el cual quedarán así. Artículo 27, comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto son contrarios a la convivencia. Numeral séptimo, portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier otro elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. Artículo 27, numeral octavo, portar armas, elementos y dispositivos menos letales que hayan sido modificados en sus características de fabricación, origen, diseño y propósito sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Ahora explico un poco más eso. Y numeral noveno dice portar armas, elementos y dispositivos menos letales sin permiso de autoridad competente cuando éstas lo requieran. Aquí calza perfectamente entonces que sí hace alusión a la ley, que en ese texto allí, sobre esos permisos que fueron exigidos por la 1417, ahí podría entonces dar lugar a que la policía haga la respectiva incautación y puesta a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito del artículo 365 o del 366 según el caso, ya habiéndoles explicado pues la clasificación de esas armas traumáticas. Y mire, es más, es que el artículo 6 del decreto ley dice definición de armas de fuego y por eso entonces que tengan proyectil, que tengan combustión y expulsión. Ahí básicamente ya da las características y por esa razón armas traumáticas se asimilan a las armas de fuego del decreto ley 2535 y allí quedaron ya señaladas por disposición del Ministerio de Defensa. Y dice el artículo 6, las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portados. Entonces, sencillo, miren, ahora si usted tiene esa arma y no la ha devuelto, pues le sugiero que la tenga en un lugar seguro, porque esa arma, mientras no sean portadas, pues, porque lo que dispuso el gobierno es devolverlas a la brigada. Lo más que el consejo es hacer la devolución de los que tengan ese tipo de armas traumáticas sin haber hecho el respectivo trámite, pues devolverlas como ha indicado el decreto 1417 para no estar expuestos a una judicialización y a todo lo que le incurre el tener que usted sujetar a un proceso penal de esa índole, que no se lo deseo o no se lo recomiendo. Ahora,
Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles, lo expliqué ayer. Si se porta cualquier arma que se tenga, una persona, la cogen con un arma de fuego, sea letal o sea traumática, pero si al enviarla al fiscal al estudio de balística forense, se determina que esa arma es inservible por cualquier razón, porque no le funcionan los mecanismos de la aguja percutora, sea lo que sea, sea letal o sea traumática, pues esas armas ya no está tipificado, entonces no lo sancionarían por un delito de porte ilegal de armas, porque esa arma, de acuerdo al decreto ley, es inservible. Claro, no atenta contra la seguridad pública, es que ese es el bien jurídico que se protege. No se exige un resultado, no es un delito de resultado, es un delito de peligro abstracto. Les dije ayer, si hay conjuntamente el llevar esa arma, que es un delito de peligro abstracto y de que atenta contra la seguridad pública, si además de ello se va obviamente a causar un delito en concurso, cualquiera que sea, pues ahí usted tendría que responder por esas conductas punibles. El delito de resultado del homicidio, delito de resultado también del hurto, por ejemplo, calificado, porque esas son las más frecuentes concursos que pueden existir al portar armas de fuego. Eso es importantísimo. Y mire, es que les pongo dentro del contexto algo que revisando aquí me encontré, y pues en esta, buscando por Google esta mañana, dije yo, no, es mejor pues ampliar un poco más el tema para poder que la ciudadanía entre un poco más en conciencia de lo que está sucediendo actualmente, porque pues eso daría lugar a que por desconocimiento usted tenga que afrontar un proceso penal. No le deseo obviamente eso, porque le van a decir, no, pero es que usted no va a protestar, es que es desconocimiento de la ley. No, ahí hay información bastante amplia por redes sociales para usted comprender que estaría ante un delito, incurso en un delito en esas circunstancias. Bueno, ahí es que, bueno, el documento lo dejo en stand-by, pero fue un caso, así grosso modo se lo voy a decir, porque como hay un cibernauta que me dice, no, doctor, salió una decisión del Tribunal Superior de Bogotá para finales del año pasado, del 2023, donde se declara típica la conducta relacionada con un arma traumática. Hay que tener en cuenta esto, miren, obviamente que este tema es momento de estudio por los colegios de abogados, de la rama judicial, de la fiscalía, de los instructivos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión aquí que se debe pues tener presente para poder no caer entonces en estos errores de tipo jurídico, para que usted no vaya a ser procesado penalmente. Que el tema que les digo de los artículos 365 y 366 pues no advierte pues otra situación clara en cuanto al tipo penal, pero es que le dice no, es que esperemos entonces a ver qué decisiones toman los cuerpos colegiados o los jueces. La doctrina probable es que 3 decisiones sobre un mismo caso es doctrina probable, y ustedes saben que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y las fuentes generales del derecho. Entonces,
Cuando le dicen, no, es que el precedente, que la ratio decidendi, que no sé qué, pues tiene que haber 3 decisiones de los tribunales o cuerpos colegiados de la Corte Suprema de Justicia. Y hay una sentencia C836 del 2001. Esa hace énfasis en esas decisiones que se toman, pero si un policía procede, hace el procedimiento de captura y dejar a disposición del fiscal, y el fiscal es el que tiene que pues resolver si lo lleva ante el juez de control de garantías para las diligencias de legalización de captura, de imputación y de medida de aseguramiento. Tiene que evaluar eso, pero el fiscal tiene que obviamente hacer lo propio para enviar esa arma al al laboratorio de criminalística. Pero mire, el caso que les quiero decir es un señor que por allá, una decisión de una persona que llevaba consigo un arma traumática, una tipo pistola. Pero el señor todavía no había hecho el trámite que le había ordenado la ley, el decreto 1417 del 2021. Sin embargo, en el procedimiento policial se le encontró dentro de los cartuchos algunos que estaban alterados. Esos cartuchos iban a ser utilizados con esa arma traumática tipo pistola. Y allí entonces empezó la discusión jurídica de si se precluía o no se precluía. Parece que en ese caso el fiscal solamente imputó cargos por la tenencia de esa arma traumática, el proveedor, pero no así en relación con la munición que había sido alterada para esa arma traumática, que era una munición para pistola 9 milímetros. Entonces, tuvo que precluirse en razón o causal atípico, pero por el tema de que en los hechos jurídicamente relevantes, pero no se hizo énfasis en la munición. O sea, solamente se refirió al arma traumática en sí, pero como estaba en trámite lo que dispuso el Ministerio de Defensa, el plazo que había señalado, porque ellos dieron hasta mayo del año pasado y otro tiempo más como hasta junio, julio, para ese trámite. Entonces, por lo tanto, todavía estaba en proceso lo de la solicitud del permiso. Pero es claro que ese ingrediente normativo del tipo penal, si a una persona en estos momentos la cogen con un arma tipo armas traumáticas o de letalidad reducida sin que haya hecho ese registro, ese marcaje y esa solicitud de permiso, puede ser judicializado. Puede ser judicializado porque se dan los presupuestos. Es decir, esa es un arma clasificada dentro del decreto 2535. Alguien por ahí también me decía, no, pero es que, como de pronto la posición que tenía, no, es que la ley 599 tiene que ser reformada por otra ley. El Congreso es el que tiene que incluir dentro del 365 las armas traumáticas. Pues no, quiero decir que no. Error en el que yo también estaba subyacente. Es que es un tipo penal en blanco. Cuando la norma habla del 365 hace la remisión precisamente es al 2535. Es que el decreto ley 2535 debe ser analizado dentro de su contexto social, porque es que aquí encontraba que el tema es dentro de del contexto social. Porte de armas traumáticas. A ver, déjeme mirar una cosa aquí, vea. Encuentro yo aquí revisando. Para revisar lo que le decía, el precedente judicial, tiene que haber identidad de hechos y del problema jurídico atendido en las providencias que se profieran por los tribunales y los juzgados, los jueces. Y su regla surgida en arratio decidendi. Pero cuando se trata de este tipo de armas, el contexto social pues es si es una amenaza potencial de causar lesiones o la muerte. Y el arma traumática, de acuerdo a esa tipología,
pues lo tiene. Y luego, para resumir, ir ya concluyendo, quien tenga un arma traumática y no haya hecho la respectiva solicitud de permiso, pues le figura allí el porte ilegal de armas. Es decir, no se necesita la reforma por ley del artículo 365. Es que el 365 habla de ser que sin permiso de autoridad competente. Los varios verbos rectores, porte o tenga, que es el usual, portar o tener en un lugar armas de fuego de defensa personal. Y en la misma pena incurre cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. Y entonces, para establecer el tipo de zona, es un cheque en blanco, hay que llenarlo, porque para establecer cuando se trata de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, hay que ir al decreto 2535. Por ende, cuando se tiene un arma traumática sin el respectivo porte, pues obviamente calza dentro de las armas letales también, en las que por supuesto también se exige el permiso por ley. Y cerrando entonces este tema, ya redondeando de que existe ese decreto que está, el decreto que suspende el porte de esas armas con las excepciones de las que da cuenta una resolución 005 de ahorita de febrero del año en curso, porque como están suspendido ese porte hasta diciembre 31 de este año, pues solamente algunas personas o funcionarios, pero mejor, que están dentro de esa clasificación allí, y sobre esto ya están rodando varios videos de los comandantes de brigada explicando y haciendo énfasis en ese catálogo que allí están señalados. El decreto que suspende el porte de armas es el decreto 2267 del 29 de diciembre del 23, que ahorita se expidió por la brigada, la resolución 005 de febrero 23, más no estoy, de este año. Creo que así entonces, mis queridos amigos, colegas, abogados y a la comunidad en general, pues antes de verse en ustedes en un problema legal de gran magnitud, porque realmente esto es una pena muy alta, y más ahora en esas condiciones, en esas cárceles como se está viviendo, pues realmente no le aconsejo a nadie. Preferiblemente los que tengan armas de las que se solicitó el permiso, pues esperar a ver si hay una amnistía del gobierno a efectos de que haga usted su trámite para poder entonces portar esas armas traumáticas. Los que no alcanzamos a hacer me incluyo, los trámites previstos en el plazo que dio el Ministerio de Defensa. Es posible que entonces haya una amnistía, pues posiblemente amplíe o les den la oportunidad para que nos den la oportunidad para hacer el marcaje y el registro y el respectivo permiso de esas armas traumáticas de uso civil, armas de defensa personal. ¿Cuáles? Las de repetición o semiautomáticas, con proveedor no superior a 9 cartuchos, o los revólveres 38 pulgadas con longitud no superior a 6 pulgadas, en tratándose de armas traumáticas, según la clasificación en las que señaló claramente el decreto 1417 del 21, que está, por supuesto, vigente. Espero que esto les sirva, difundan el pensamiento. Bueno, esperemos a ver, pues, lo que se va dando de aquí en adelante. Okay.